Jordi Soler nació en 1963 en La Portuguesa, Veracruz, de padres catalanes. Novelista hoy, actividad que alterna con sus textos periodísticos que publica en Milenio Diario, antes fue también conductor de exitosos programas de radio sobre rock y literatura, y después diplomático en Dublín. Precisamente es caballero de la irlandesa Orden de Finnegans y hoy, en La Conversación, nos habla sobre su más reciente obra, El Cuerpo Eléctrico, editada por Alfaguara, aventura que reúne personajes históricos, freaks, comerciantes y una gama de sombras en torno de una enana veracruzana, Lucía Zárate, que se convierte en una diva y una mina de oro. Jordi Soler está de vuelta en México con su novela El Cuerpo Eléctrico. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero comentarte, Jordi, que mi primera sorpresa cuando lo comencé a leer es que veo que dices que tienes planes o tenías algunos planes para regresar a la radio. A ver, cuéntame. Esto lo dice el narrador, que no es precisamente quien lo escribe, pero en algún momento de mi vida, desde que dejé la radio, sí he pensado que si viniera alguien y me pusiera las cosas fáciles, a lo mejor me plantearía hacer programas de radio seguramente adecuados al siglo XXI, adecuados a la persona que soy hoy. Así que seguramente mis programas tendrían otra naturaleza. Veo que un formato casi de reportaje cuando comienzo a leer este libro. Cuentas aquí que te llevan a conocer un libro de un paisano tuyo y entonces, o del narrador, y bueno, y entonces a partir de allí viene una historia en la que, como un reportero cuidadoso, las más delicadas citas irán entrecomilladas, un poco un trabajo reporteril, sí. Jordi. Se debe a la técnica que tuve que usar en este libro, que tiene una multitud de escenarios y una multitud de personajes, toda una corte, el freak show al completo. Es una novela que todo el tiempo está en movimiento. De hecho, casi la mitad transcurre a bordo de un tren que va y viene de un lado a otro de Estados Unidos. Y para ordenar esto, me planteé o al reportero, como bien lo dices tú, el escritor que va dando cuenta de lo que va entendiendo, pero el narrador habla de un exégeta, más bien el que interpreta las escrituras que dejó Cristino Lobatón. Yo creo que ese es el papel del narrador. También veo desde los primeros capítulos que has logrado algo que quizás sea, decía Vargas Llosa, de lo más difícil que es en la literatura, que es el humor, hallar el espacio para el humor, y creo que has encontrado ese tono, Jordi. Bueno, es una parte de la literatura que yo me empeño en aprovechar, en explotar. En España, el país donde vivo, donde se inventó este tipo de literatura, porque el humor, este tipo de humor en literatura es del Quijote, ¿no? Nuestro gran maestro es Cervantes. En España los escritores son muy serios y me he dado cuenta de que los verdaderos herederos del Quijote somos los latinoamericanos. En Latinoamérica el humor se aprecia en las novelas. En España está un poco penalizado, curiosamente, y no desaprovecho la oportunidad de divertirme con mis personajes cada vez que se abre una grieta por donde nos podemos reír. Yo cuando escribo mis novelas me río a carcajadas, y lo que más me gusta es que un lector me diga que también se rió con eso que a mí me hizo reír tanto, ¿no? Y sin embargo, no solamente a partir de estos personajes grotescos como esta freak liliputense de la que hablas en tu novela, hay otros temas tan serios y, podríamos decir, hasta tan históricos, como el hecho de que comienzas a hablar de la posibilidad de que ahí haya surgido el primer, digamos, inicio, el primer intento de un comercio de narcotráfico. Sí. Al empezar a investigar, porque es una investigación importante para escribir esta novela, sobre todo de lo que pasaba en México en la época porfirista y en Estados Unidos a mediados del siglo XX, que es más o menos la época de esta novela, un poquito después.
era precisamente la gestación de, no de los dos países, sino de la manera de ser de los dos países. En Estados Unidos, el American Way of Life, que también conocemos, se inventó en el siglo XIX. Había un montón de filósofos y escritores, entre ellos Walt Whitman, que aparece en esta novela, que se pusieron a diseñar qué es ser estadounidense. Cómo aquí pasaba en la época porfirista con los filósofos positivistas, que se preguntaban, ¿qué es un mexicano? No es propiamente un indígena prehispánico, pero tampoco un español ni un criollo. Ya hay un sustrato del que sale un pueblo. Y a partir de ahí me puse a escribir esta novela. Era en Estados Unidos no solamente se estaba averiguando qué eran ellos mismos, sino también se estaba fraguando el territorio del capitalismo salvaje, que es como se ha configurado ese país hasta entonces. Cristino Lobatón era un empresario mexicano que lleva esta enanita, la hace triunfar, se convierte en una superestrella, y él, como buen empresario, en esa tierra donde se valía todo, empieza a diversificar sus negocios hacia el tráfico de opio. Es, como bien lo dices, quizá el primer narcotraficante del mundo. Inventó este otro poder. Cuando ya esta novela se estaba imprimiendo, o cuando menos en la fase de la edición, apareció en el horizonte Donald Trump. Y yo inmediatamente pensé que tenía que ver con Cristino Lobatón, mi personaje. Era un hombre muy rico, un hombre con una celebridad que venía de otro sitio, no de la política, y que en ese país donde se puede comprar absolutamente todo, se compró la presidencia del país. Si Cristino Lobatón, mi personaje, hubiera querido ser presidente de Estados Unidos, hubiera sido con toda seguridad el primer presidente veracruzano de Estados Unidos. Y hubiera comenzado su campaña en Filadelfia, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es el proceso creativo en el caso de Jordi Soler? Es decir, hay un personaje y a partir de ahí inventa una historia, él ya inventa un personaje y que hace una anécdota, va saliendo, tú tienes un plan desde el principio, ¿cómo es? Bueno, parto siempre, como lo dices, o de un personaje o de una impresión estética. En este caso fue una fotografía que encontré de ella en Google, de Lucía Zárate, la liliputiense, donde está ella subida en una especie de columna muy grande al lado de su manager. Y aún subida en la columna, no alcanza la estatura de su manager. Y esa es una impresión estética que me llevó a imaginar toda esta novela. En mi caso es muy importante el forcejeo entre mi conducción de la historia y el forcejeo que empiezan a ejercer contra mí los personajes una vez que voy a cierta altura de la novela, ¿no? Esto suena casi esotérico, pero ahí hay un esfuerzo que hace que la prosa brille. Creo que si escribiera a partir de un guión, mis novelas serían un poco opacas, ¿no? Simplemente seguiría unos lineamientos, ¿no? A lo mejor es una cosa más freudiana, fíjate, y lo que pasa es que no me gusta seguir los lineamientos. Puede ser eso. Si todos hacen guiones, pues yo no hago guiones. Exactamente. Oye, no lo digo por lo de Veracruz, pero a propósito de esos personajes de los que has estado escribiendo, ¿andas a la casa de Freaks? Ando a la casa de Freaks. De hecho, el personaje de la liliputiense me lo regaló Sergi Pami, es un escritor catalán, que es muy amigo mío, y un día me llegó con esta información, que hay muy poquita. Me dijo, a ti que te interesan las historias torcidas, aquí tienes esta enana que encima es tu paisana. Y claro que en cuanto la vi me pareció que era una novela que yo estaba llamado a escribir esta novela. Sí, es una conexión de personajes como estos, Freaks, pero con personajes históricos, bueno, hasta el nombre del barco, ¿no? Filipo II, que es Sí. el padre macedonio de Alejandro Magno, ¿no? Está llena de esos guiños. Sí. Sí, eres el primer lector que me lo dice, ¿eh? ¿En cuántas lenguas estás traducido? Digo, en general ahora. Pues 6 o 7. Sí. Hay otras, pero no. Claro, lo de las traducciones es azaroso porque a veces
te han comprado una obra que ya se está traduciendo, pero al final no se traduce, o ya se traduce y al final no se publica, o ya se traduce, está publicada, pero no ha salido. Entonces a mí me gusta contar lo que la gente puede encontrar por ahí, ¿no? La novela, ¿crees tú el género rey de la literatura? Sí, sí, porque... Tú has hecho también poesía, haces ensayo. Exactamente. La poesía depende, en mi caso, demasiado de la inspiración, ¿no? No es un trabajo que pueda sistematizar y además nunca estoy completamente seguro de los poemas que escribo. Con los años me he vuelto pudoroso. No es que no escriba ya poesía, sino que me da pudor publicarla. En cambio, la novela es un trabajo muy sistematizable para mí. Regreso a la novela que estoy escribiendo cada día. Es lo que hago con constancia desde hace 30 años y no podría vivir sin ella. Encuentro también que es un género donde cabe todo siempre y cuando no desbordes la novela, ¿no? En esta novela, por ejemplo, hay novela de aventuras, hay investigación histórica sobre el siglo XIX en México y en Estados Unidos, hay husmeo en la época porfirista, hay chismorreo a partir de los filósofos y los intelectuales de Nueva Inglaterra en el siglo XIX en Estados Unidos, hay una ambición de hacer una prosa musical, es decir, mi parte frustrada de músico también queda saldada en mi trabajo de novelista. O sea, para mí la novela lo tiene absolutamente todo y también es verdad que yo lo veo porque escribo también libros de ensayo, es el género literario que más se vende, más popular, ¿no? Y yo no tengo nada contra lo popular, al contrario, me encanta. Jordi, pues fue un gusto, es un placer, Alfredo, un honor compartir contigo no solamente las páginas de Milenio y la televisión, sino estos momentos, y gracias por la entrevista. Al contrario, Alfredo, un placer.